¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición del Talión. Hoy abordamos la crítica situación del PAMI desde la óptica del círculo médico, malestar por la falta de atención y comunicación con la autoridad local del PAMI y porque hay documentos de CONRA y otras instituciones que validan un pensamiento negativo en torno a estas prestaciones. Pero vamos a hablar también de política, lo vamos a hacer con Natalia Saceta, diputada provincial por el PRO, porque estuvo reunida con el sector liderado por Macri y seguramente tiene una posición a tomar en el marco del proceso de renovación de autoridades a nivel nacional y también a nivel local. Y por último vamos a hablar con la presidenta de la Sala Penal de la Corte, la doctora Fernanda Rosales, porque hay importantes novedades en cuanto a los procesos de capacitación, concursos y optimización de recursos tendientes a la dinamización del proceso de administración de justicia en Catamarca. Dicho esto, ya mismo establecemos la primera pausa. En instantes conversamos con todos y cada uno de los entrevistados. Estamos en el Talión y en este bloque vamos a hablar con la diputada provincial PRO, Natalia Saceta. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar acá de nuevo. Bueno, lo mismo, Natalia. ¿Cómo vive por estos días el PRO en el marco de lo que es el proceso de renovación de autoridades? Bien, se convocó a renovación de autoridades y la verdad que hay varios aspirantes a presidir el espacio. Si bien entendemos que hoy está en la justicia porque hay dos presentaciones que se han hecho de ambos espacios, así que hoy le está dirimiendo la justicia en tema que es la convocatoria de la renovación de autoridades, así que es un tema que estamos esperando una decisión de la justicia para poder avanzar. Se han presentado por lo menos tengo noción de una lista que preside hoy Facundo Miranda, quien es un licenciado personal de salud, que no solamente trabajó en salud, sino que también fue candidato a intendente en Pomán con 24 años, decidió enfrentar a Gordillo, ¿no? Quien lo gobierna desde que tiene 4 años de edad, decidió enfrentarlo en su localidad, y la verdad que nosotros queremos apostar a la renovación del partido. Necesitamos perfiles jóvenes, líderes que puedan hoy que tengan militancia, que se formen en la carrera política y que puedan dar un paso, que tengan ese coraje, ¿no? Para enfrentar, como lo demostró en su momento Facundo Miranda, que sigue trabajando fuertemente en el partido y que se viene formando. Hoy Facundo Miranda, quien es nuestro candidato, está formándose en una beca de la Fundación Pensar, que es una beca que brinda la Fundación de manera federal a cada representante de las provincias. En este caso, Facundo Miranda fue elegido por su perfil de líder y está siendo formado por la Universidad Austral, por la Universidad de San Andrés y la Doctor Cuarto de Itela. Así que nosotros, bueno, orgullosos de eso porque necesitamos esos perfiles y también de que la Fundación hoy esté formando líderes en cada distrito, apuntando a una contienda electoral más adelante que para tener líderes a la altura de las circunstancias. Natalia, hoy se debate en el seno del PRO nacional provincial. ¿El PRO es más puro que otro? Digo, un PRO auténtico, sin determinada ligación con otros sectores. Y me permito preguntarte por el acercamiento de unos o no con la Libertad Avanza concretamente. Mira, nosotros cuando hicimos la cumbre del PRO hace un poquito tiempo atrás, menos de un mes, nos juntamos con Mauricio y los grandes dirigentes del PRO, históricos y nuevos, para reforzar un mensaje, no solamente del próximo paso que hay que dar en la Argentina para seguir construyendo el país que necesitamos, sino también para empezar a definir quiénes estamos. Acá hubo un momento en que fue difícil sostener ciertas cosas y hubo gente que se quedó en este barco y siguió. Y eso, a mi entender, fidelizó el partido. Hubo gente en muchas partes del país, en muchas provincias, y la nuestra no fue una excepción a eso,
donde dirigentes del PRO se han ido a la Libertad Avanza, directamente han puesto hasta su ficha de afiliación y se han mostrado en fotos diciendo que eran de la Libertad Avanza. Eso pasó en todo el país y nosotros entendimos, y justamente es lo que se habló en el partido, que esa gente se fidelizó al partido porque esa gente está donde tiene que estar. Y hoy, si bien hay muchos que quieren volver al partido porque están viendo esta expectativa también de crecimiento de Mauricio y del PRO, que se está consolidando nuevamente a nivel país y en muchas provincias, es que obviamente que quieren volver al partido. Nosotros entendemos que hoy los que estamos somos los que nos quedamos a sostener esto y vamos a seguir trabajando fuertemente para que el partido no solamente siga creciendo, sino que tenga candidatos propios. Más allá de hoy, esta alianza en la que venimos trabajando provincialmente y nacionalmente con la Libertad Avanza, hoy el escenario político y el contexto social y económico nos pide, como argentinos más que como políticos, estar unidos. Unidos para darle una fuerza al presidente, a Javier Milei, para decirle que va a tener consensos necesarios para sostener el país y para que los argentinos puedan tener una esperanza de decir, vamos por acá y nosotros vamos a acompañar. Pero nosotros no descartamos, obviamente, trabajar en una oferta electoral propia que nos siga haciendo crecer y que nos posicione como líderes, que nosotros somos los primeros que hablamos de cambio, que venimos, y Mauricio fue el primero en dar ese primer paso para cambiar la Argentina y eliminar el populismo definitivamente del país, que no lo pudimos lograr y que siento que hoy estamos en camino hacia eso, y que obviamente fue un paso no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica en sí, para que fueran varios países los que dieron ese primer paso. Hoy Mauricio Macri fue el primero que avanzó hacia eso y que nosotros queremos seguir construyendo esa alternativa de una forma distinta de hacer las cosas en Argentina. Natalia, ¿cómo ven desde el PRO y cómo lo han visto en estas deliberaciones con Macri y otros referentes del PRO a nivel nacional a la dura situación económica, ¿no?, que atraviesan los argentinos, un porcentaje de inflación que se ha visto superado, más allá de que el propio Milei, Caputo, sostengan de que lo peor ha pasado, que también hace eco de eso el propio gobernador de Catamarca, por ejemplo, en el contexto de las expectativas electorales del año próximo y atendiendo a la coyuntura, sobre todo económico-social? Mira, acá hubo una bomba a punto de explotar y no explotó, que fue la inflación, que la supo llevar bien este gobierno. Se están haciendo las cosas bien económicamente, lo que se debería haber hecho para poder tener un contexto económico para el progreso. Sí, lo que hoy nos está pasando es la baja del consumo, que afecta directamente a todos. Nosotros lo vemos diariamente, que los negocios y los comerciantes, los pequeños emprendedores, los grandes emprendedores están sufriendo la falta de consumo, no hay dinero, no hay dinero en la calle y eso está afectando. Y obviamente la precarización laboral, la falta de empleo. Pero económicamente, y los grandes analistas económicos lo dicen, esto es lo que se debería haber hecho hace tiempo atrás y que yo estoy convencida que el argentino lo vota a Milei porque sabe que hay situaciones que tenemos que vivir y que están convencidos que tienen que pasar. Yo creo que es para hacer un esfuerzo. Ahora, hay que ver si la gente aguanta, ¿no? Porque hay gente que está pasando muy mal. La verdad que hay una situación difícil en el país que no podemos omitir no verla, pero yo entiendo que las cosas se están haciendo bien para el progreso del país, que falta mucho porque lamentablemente nosotros tenemos décadas de elegir mal, de votar mal, y de gobiernos que nosotros vemos dónde está la plata, dónde está la corrupción, dónde está la plata que se robaron. Y esa plata es la que hoy nos está haciendo falta en el país, la que tenemos que salir a pedir, la que tenemos que cuidarle la inflación, no generar dinero, porque era lo que ponía en la maquinita de hacer billetes, y eso generaba la inflación, que es el mayor impuesto a los pobres, porque nosotros hablamos de pobreza, pero esa era la inflación afecta directamente a la población de muy bajos recursos. Entonces, convencida de que es lo que se tenía que hacer, pero que creo que quizás si aguantamos un poco más esta situación que es muy difícil,
va a haber un progreso económico, lo dicen los economistas, pero es una situación difícil y decirle eso a la gente, sé que es difícil porque hay gente que no tiene para comer, que le cuesta llegar a fin de mes y que está aguantando la situación. Natalia, se ha presentado Generar en Sociedad, ¿no? Liderada por Tiago Puente y otros actores. Hablando de oposición y cómo la oposición revalida su rol en Catamarca este año legislativo próximo a comenzar a nivel de las ordinarias en la legislatura. ¿Cómo encarna Natalia y el PRO Catamarca este rol de oposición atendiendo a distintos niveles de oposición y de partidos que digamos, enfrentan posiciones o marcan posiciones a nivel de la Cámara de Diputados? Mira, a mí me pareció muy interesante el lanzamiento del espacio. Yo vengo trabajando mucho con Tiago y con muchos diputados de su espacio. Me parece interesante lo que plantean y siempre lo digo, para mí la pluralidad hace al espacio y hay mucha gente que se siente identificada con el radicalismo anterior, con esta opción de radicalismo que es generar y que esto le va dando opciones a la gente que no se siente representada por el actual gobierno y que ve una opción en la oposición más plural, más diversa, porque, a ver, generar es una consecuencia de lo que el radicalismo no supo en su momento contener. Entonces, al haberse quedado quizás algunos dirigentes o dirigencialmente en algunas situaciones o algunas ideas, hay gente que empieza a no sentirse identificada, que se empieza a ir, o sea, a ver, lo vemos en las elecciones, cada vez tienen menos cantidad de votantes, se va haciendo complicado más allá de que hoy quien gobierna la provincia hace 20 años es el peronismo. Creo que el radicalismo tiene que tener esa vuelta de rosca como lo quiere hacer hoy General para poder cautivar también nuevos votantes. Tenemos jóvenes que se tienen que sentir atraídos por una nueva opción, que seguramente puede ser el radicalismo, pero con una vuelta de rosca. Creo que ahí es donde la mirada de Tiago, que es un joven dirigente, que está mirando más para el futuro, creo que ha sabido ver esa situación y creo que el radicalismo tiene que estar con esa mirada que también representa a gran parte de la sociedad y que todos tenemos que convivir. O sea, sería ideal poder convivir porque nosotros necesitamos mostrar una oposición unida, junta, que quiere lo mismo para Catamarca, que quiere una Catamarca justa, transparente, sin corrupción, una Catamarca que crezca, que sea productiva, que haya progreso y que haya trabajo para todos y oportunidades para todos los catamarqueños. Entonces, creo que esta opción es buena y que cada partido que se va generando y que va siendo un semillero va reforzando la oposición. Nosotros como PRO entendimos en su momento, más allá de la alianza que hizo el PRO con la Libertad Avanza a nivel provincial, que tenemos que tener nuestra propia identidad partidaria. Por eso decidimos, más allá de ser un interbloque, que es una figura más de ficción en la Cámara de Diputados de Catamarca, nosotros decidimos mantener nuestro bloque propio porque entendemos que la identidad del PRO va más allá de cualquier alianza que se pueda hacer. Nosotros somos un partido que nació en el 2001 ante la crisis y que va a seguir creciendo porque cada vez son más jóvenes también los que deciden sumarse al PRO y que tenemos que tener esa mirada y esa identidad partidaria que más allá de la alianza que se pueda hacer, nosotros tenemos que seguir siendo PRO. Y en eso estoy convencida y quizás hay otras dirigentes que no lo entendieron así y decidieron mirar a otro partido. Yo lo entiendo así, Natalia Saceta, y hay muchos en mi partido que lo han entendido así y han intentado sostener la identidad partidaria del PRO. Natalia Saceta, muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a vos, un placer como siempre. Bueno, la posición del PRO en la voz de Natalia Saceta en el marco de un proceso que se viene y con cierta controversia en lo que es la futura renovación de sus autoridades. Vamos a la pausa, ya volvemos. Y en este bloque del Talión abordamos una vez más la situación de descontento con el PAMI, ¿no? De hecho, hubo documentos del Círculo Médico, del Colegio Médico. También la política se metió en el medio cuestionando la falta de respuestas y es por eso que estamos con el presidente del Círculo Médico, el doctor Edgardo Varela. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Mario, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, a todo lo que se dijo ya, ¿cuál es la coyuntura actual? ¿Qué sumamos en el marco de esta
falta total de respuesta por parte del PAMI? Bueno, la cuestión es muy compleja, por ahí difícil explicarla en 2 segundos, pero a un problema que ya veníamos teniendo con los médicos especialistas, los bajos aranceles y una serie de cambios en la modalidad de facturación, que realmente ha sido muy compleja y todavía no está terminada porque lo que tiene que ver con la operatividad de esa cuestión, los coeficientes que nosotros necesitamos para saber los topes nuevos que han puesto, todavía no está respondido. Pero a esto se ha sumado hace una semana justamente una resolución, la 1107 del PAMI, el Instituto a nivel nacional, donde ha determinado una reducción en una serie de prestaciones que venían teniendo los médicos de cabecera PAMI, que realmente ha impactado, pero severamente, no solamente en el bolsillo, sino en una serie de cuestiones que la vamos a conversar ahora. Para explicarlo rápidamente, el médico de cabecera durante mucho tiempo ha trabajado con un sistema mixto, una parte de tipo capitada, es decir, ellos reciben un monto fijo por la cantidad de afiliados a cargo que ellos tienen. Depende del lugar donde estén, pueden tener cápita de 300, 500, 600, 700 afiliados, depende del lugar. En el interior provincial, el interior profundo, son los que mayores cápitas tienen por una cuestión lógica, por la atención justamente en lugares más Recónditos. claro, disminución en la accesibilidad. Pero también tiene una parte de trabajo de tipo prestacional, donde tienen una serie de consultas ya preestablecidas, que son 7 ítems, de los cuales se han sacado la mayoría. Han quedado 2, que son los menos comunes, que es la consulta a domicilio, que es la menos usada, y los pacientes en tránsito, que también es una situación menos usada. En definitiva, esa disminución en la prestación de los médicos de cabecera ha recaído en una situación muy compleja para ellos. Pero no solamente en Catamarca, esto es todo el país. No sé, Mario, si habrás visto que hay una movilización en este sentido en todos los lugares del país por esta situación. Totalmente, es una situación común que hace a las generalidades de la ley, ¿no? En el marco de los reclamos ante el PAMI, pero también la CONRA se ha expedido a través de un documento muy importante. Sí, la Confederación Médica a nivel nacional ha sacado un documento al respecto. También el Foro de Entidades Médicas del NODA, que tengo el honor de presidir también, que tenemos una reunión en Salta ahora en el mes de junio. Todo va en la misma dirección. Y bueno, hay que tener en cuenta, Mario, que la entidad que yo represento acá, que es el Círculo Médico de Catamarca, es una entidad que tiene el convenio prestacional de nivel 1 con PAMI, médicos de cabecera y los especialistas de PAMI. Hay que entender en esta dinámica que hay pocos círculos de estas características que tienen esos convenios, como ser el nuestro, el de Bariloche, el de Cutralcó. Hay pocos que están sufriendo la misma situación. ¿Cuál es la ventaja de tener una institución que tenga el convenio con esos, sobre todo médicos de cabecera? Nosotros a través de nuestra institución aseguramos, siempre lo he dicho, la atención territorial en toda la provincia, en los 16 departamentos, porque nosotros tenemos socios en toda la provincia. Entonces los pacientes tienen accesibilidad. También nosotros no somos meros intermediarios, sino que también oficiamos trabajamos en la trazabilidad de las atenciones, la accesibilidad a la misma, la auditoría, trabajo en conjunto con el PAMI, que siempre nosotros se lo ofrecimos a UGL trabajar en conjunto. Lamentablemente lo estamos haciendo solo, pero nosotros pensamos principalmente en los adultos mayores. Y hablando de esto, Mario, a pesar de todos los inconvenientes que estamos hablando, porque fue un golpe artero al bolsillo, como lo dije anteriormente, pero no es solamente el bolsillo, sino que hay que tener en cuenta que el médico de cabecera es el médico de atención primaria de un adulto mayor, es un médico de confianza. El médico de cabecera no solamente diagnostica, sino que diagnostica por primera vez, pero también va ayudando a los diagnósticos nuevos que van sucediendo. Nosotros hemos tenido una reunión con los médicos de cabecera el miércoles pasado y nos contaban los diagnósticos nuevos
que van haciendo ellos en el mes a mes. Y los que no pueden diagnosticar ellos, también ayudan a diagnosticar porque ellos derivan oportunamente a los médicos especialistas determinados. Entonces, no solamente el médico de confianza, sino que diagnostica, ayuda a diagnosticar, mantiene permanente el tema de la medicación. Es decir, hay una serie de cosas que el médico de cabecera atiende con sus viejitos, te lo digo con respeto y empatía, que lo que nosotros tememos es que esto en el día de mañana pueda haberse resentido por toda esta situación. Es lo que no queremos. Y aún así, a pesar de los inconvenientes que estoy contándote, aún así, con un sentido de responsabilidad muy grande, los médicos han decidido, también lo hemos sacado en los medios, han decidido continuar la atención. Espero que no, o sea, no es sostenible en el tiempo porque estamos en un compás de espera y todavía se sigue en alerta, pero los médicos han decidido, a pesar de todos esos recortes, siguen atendiendo a su población acá. Doctor, y esto más allá del hecho de que siguen sin ser recibidos y lograr la comunicación que ustedes esperan con la autoridad del PAMI aquí en Sí, yo Catamarca. lamento eso también, no tenemos la respuesta esperada en la delegación local y a nivel nacional también hacemos lo que podemos. Una vez hemos logrado ir, pero golpeando puertas, no porque se nos haya ofrecido la posibilidad. Pero bueno, todo esto lo hemos charlado también a nivel nacional, en Buenos Aires hace 20 días atrás, donde antes de que sucediera los médicos de cabecera, pero todavía estamos vía correspondiente, vía nota, vía telefónica y demás, tratando de concertar una nueva reunión con ellos, incluso con los otros círculos que estábamos mencionándote, que también manejan las cápitas de médico de cabecera PAMI, para poder tener algún entendimiento mejor. Entiendo que el instituto está haciendo un ordenamiento, pero bueno, ha impactado muy seriamente en los prestadores. Y esto es lo que tratamos de revertir. ¿Piensan que la acción, la política en materia de salud por parte del PAMI es deliberada? Bueno, yo no quiero, Mario, entrar en disquisiciones justamente de tipo político partidario, porque no nos corresponde como círculo médico. Como siempre le digo a tus colegas, nosotros manejamos con hechos fácticos, con situaciones concretas, números concretos, y bueno, tratando de siempre llevar la atención y la tranquilidad de los adultos mayores. Ellos saben, los médicos, como te decía, son sus médicos de confianza y saben de primera mano la situación que están pasando los médicos de cabecera. Aparte de eso, como yo lo he explicado el otro día también, también han tenido un aumento en la tarea administrativa los médicos de cabecera. Aparte de tener bajos aranceles, también se les ha aumentado la actividad administrativa que tienen. Entonces, digamos, estar por el círculo, mantener los médicos de cabecera por el círculo médico asegura esa trazabilidad y la atención y capacidad de respuesta en toda la provincia. Y no como se está planteando que se vayan solos por fuera del círculo, porque en realidad le va a caber lo mismo de la ley, el manejo que, digamos, poder reclamar solo es peor todavía, es decir, por eso nosotros, nuestros médicos, que son 108 en toda la provincia, lo entienden de esa forma y siempre se encuentran amparados bajo de su institución. Doctor Edgardo Varela, muchas gracias por estar. Gracias a vos, Mario, como siempre, muy atento a las cuestiones de la salud privada y pública de la provincia. La reacción del Círculo Médico de Catamarca ante esta insostenible situación a nivel de las prestaciones con el PAMI. Nos vamos a la pausa en instantes y volvemos. Nos visita en este bloque del Talión la doctora Fernanda Rosales, presidenta de la Sala Penal de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, buen día a todos los que nos escuchan. La verdad que muy bien, gracias. Bien, doctor, hemos visto un trabajo que tiene que ver más allá de lo judicial con lo interdisciplinario, interinstitucional, con capacitaciones que, digamos, abarcan otros sectores importantes, ¿no? Que tienen que ver con la justicia, con la comunicación, por ejemplo. Sí, la verdad que en lo esencial consideramos que la capacitación es fundamental en todos los aspectos del Poder Judicial
es fundamental que los operadores estén capacitados para brindar una mejor respuesta a la ciudadanía. En relación al tema de la comunicación, creemos que es muy importante que primero establecer un puente, un canal de diálogo con los comunicadores, porque la comunicación, los medios de comunicación en realidad son la única manera que tenemos del Poder Judicial para llegar a la ciudadanía y explicarles qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, de qué manera lo hacemos y tal vez dar algunas respuestas de aquellos reclamos legítimos que la sociedad tiene para con nosotros. Y por otro lado, porque creemos que necesitamos tener ese diálogo para poder explicar por qué algunas cuestiones se comunican, en algunas hay que tener alguna reserva y cómo se hace o se puede hacer la comunicación desde el Poder Judicial, donde tenemos algunas limitaciones, tanto legales como de prudencia o de seguridad para las causas y para las personas que transitan el Poder Judicial. Y en ese sentido, los medios de comunicación son fundamentales para poder recobrar, si se quiere, o reconstruir la confianza pública en el Poder Judicial y en general en una crisis de representación que se está viviendo actualmente. Así que consideramos que estas capacitaciones son a la vez para formarnos como Poder Judicial y como comunicadores en este diálogo y a la vez establecer esos canales de diálogo. Doctora, y en el medio y en la modernidad ya no tan solo abarcamos los medios masivos, sino todo lo que tiene que ver con redes, nuevas aplicaciones, que también forma parte, ¿no? Después y al final del análisis de la veracidad, la transparencia o la honestidad en la transmisión de una determinada información. Claro, es así. Primero partiendo desde el hecho de que los operadores judiciales, los funcionarios judiciales somos funcionarios públicos. Por lo tanto, tenemos un deber de rendición de cuentas y una parte de esa rendición de cuentas tiene que ver con explicar a la sociedad lo que hacemos. Aquella concepción que había hasta hace un tiempo de que los jueces o los funcionarios judiciales hablan por sus decisiones, en el caso de los jueces por sus sentencias, es cierto que la decisión judicial del caso concreto está volcada en la sentencia, pero los criterios generales, el tratar de hacer llegar a la sociedad toda el porqué de algunas decisiones, el por qué algunas cuestiones son como son, también forma parte de esa obligación que tenemos como operadores. Así que yo considero que si bien eso puede haber sido una forma de funcionar del Poder Judicial en épocas anteriores, hoy la sociedad nos está exigiendo otra cosa. Hoy la velocidad de las comunicaciones, las redes sociales nos hacen necesario que nosotros podamos explicar algunas cosas y tener una voz oficial respecto de algunas situaciones para que la sociedad tenga información de calidad, más allá de que después cualquier persona, lógicamente, pueda formarse una opinión sobre cómo funciona el Poder Judicial y los mismos medios de comunicación hacerlo. Sobre eso no hay cuestionamiento alguno. Lo que sí tiene que ver es con que haya también una información oficial que a veces aclare o ponga claridad sobre algunas cuestiones que se informan, teniendo en cuenta que los procesos judiciales siempre hay partes y hay partes interesadas que lógicamente manifiestan su punto de vista. Por eso también es importante que esté el punto de vista de lo que realmente sucede en un proceso, de lo que realmente sucede en una causa, cómo una causa se lleva adelante para que la sociedad pueda tomar una decisión o una conclusión crítica sobre aquello que sucede en el Poder Judicial, con la opinión de las partes, pero también con la explicación de por qué suceden esas cosas y cómo suceden los procesos. Y aparte, cómo descomprime una situación así la generación de una información fidedigna en el clima de tensión que puede existir hacia afuera. Exactamente, porque por otra parte aclara y si no queda una sensación en la sociedad que es absolutamente legítima, ¿no? No estamos criticando ni cuestionando eso, sino simplemente pidiendo que también esté a la par la información sobre cómo se llevó esa decisión y por qué. Porque si no queda la sensación de que permanentemente
hay injusticias y que permanentemente el Poder Judicial toma decisiones arbitrarias. Y detrás de cada decisión hay procesos, hay pruebas, hay cuestiones que suceden y por supuesto que algunas de las partes no queda conforme con esa decisión. Y probablemente, y tal vez tenga razón, para eso también están las vías de impugnación. No es solo la decisión de los funcionarios de la primera instancia, sino que esos funcionarios a su vez son controlados por las cámaras de apelaciones, por la Corte en casación. Entonces, explicar que también están esas vías para gestionar esa disconformidad, lo cual no puede nunca querer decir que las personas no puedan públicamente quejarse o cuestionar el Poder Judicial. Eso es absolutamente válido y nosotros desde ese lugar lo tomamos como críticas constructivas sobre lo mucho que todavía nos falta mejorar. Pero también lo que pretendemos es que haya una voz oficial respecto de estas situaciones. Doctora, por otro lado, se han aprobado en extraordinarias importantes proyectos que tienen que ver con el Poder Judicial. Uno es la creación de oficinas de gestión judicial y también, ¿no? La modernización de nuevas legislaciones a nivel de los códigos. ¿Cómo se pone en marcha todo esto, teniendo en cuenta que hay todo un proceso, ¿no?, tras la aprobación legislativa? Sí, en realidad el año pasado estuvimos trabajando en un trabajo conjunto que hay que destacar con el Colegio de Abogados, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el Poder Judicial, la Corte de Justicia oficialmente, en la elaboración del Código Procesal Civil y Comercial, que ya lo hemos hablado, pero creemos que va a traer grandes mejoras, no solo en términos de tiempo, que es muy importante porque la respuesta tiene que ser oportuna, no como sucede en muchos casos hasta ahora, donde se esperan años para tener una respuesta del Poder Judicial, sino que también una respuesta de calidad, con transparencia, con oralidad, con cuestiones, con el uso de las nuevas tecnologías, cuestiones que hacen a la transparencia del proceso. Y también a la par se trabajó con el Código Procesal de Familia, porque las normas, algunas muy pocas normas que había sobre el proceso de familia estaban contenidas en el Código Procesal Civil que se deroga a partir de agosto, que comienza a funcionar el nuevo código. Por lo tanto, teníamos que tener una legislación que estableciera el proceso de familia. Hay que destacar que es el primer Código Procesal de Familia del que va a tener nuestra provincia, y en ello han trabajado muy fuertemente todos los operadores del Fuero de Familia, que la verdad que son de destacar más allá de todas las críticas que pueda haber para con nuestras juezas de familia. Nosotros siempre las destacamos porque están de turno permanente, trabajan mañana y tarde y la verdad que dejan todo con muchísima vocación y mucho compromiso en su trabajo, y además han generado este código que creemos que también, al igual que el Código Procesal Civil y Comercial, sigue los mismos principios de oralidad, de transparencia, de posibilidad de acceso a los procesos de manera mucho más sencilla. También estamos tratando de implementar la digitalización. Es difícil a veces en el Fuero de Familia por la voluminosidad de las causas, la cantidad enorme de causas que tiene el Fuero de Familia, pero también se va a hacer para que todas las personas puedan acceder a esas causas y a esos procesos. Por supuesto, manteniendo la confidencialidad que siempre hay que mantener cuando estamos tratando de cuestiones familiares y especialmente de cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Porque tenemos siempre que tener en cuenta que más allá de los intereses del Poder Judicial o de los intereses de las partes en el proceso, lo principal son los niños. Y si nosotros exponemos su situación de una manera irresponsable, en realidad no le estamos haciendo daño ni al Poder Judicial, ni a las personas, ni al funcionario, sino a esos niños que después tienen acceso por las redes sociales y cuando sean grandes la van a tener a todas estas cuestiones que se dan alrededor de situaciones que en su mayoría, en su enorme mayoría, son muy dolorosas para ellos y para todas las personas que están a su alrededor. Entonces, la idea es que estos códigos nos ayuden a sostener procesos que concluyan más rápidamente, donde haya decisiones más rápidamente y esas decisiones, el proceso de toma de esas decisiones sea también mucho más ágil y mucho más transparente. Bueno, da la impresión de que todo es un proceso, que es paulatino. ¿Van sintiendo a medida que pasa el tiempo de que
¿Algo ha cambiado a nivel de la agilización? Nosotros creemos que sí, hemos implementado el expediente digital, lo cual en términos de velocidad en los procesos y de la facilidad para las partes de acceder a esos procesos, ha sido un paso muy grande en mejorar el sistema. Ahora nos faltan otros tipos de implementación de reformas, como son la oralidad, el acceso a las nuevas tecnologías para que vamos a hacer a través de esos códigos procesales. Pero la sanción de la ley es una parte, es el primer paso. Ahora estamos con el paso que tiene que ver con la capacitación. ¿Cómo vamos a utilizar esa nueva norma de manera que sea eficiente? Porque las normas por sí solas pueden tener muy buenas intenciones y ser muy buenas, excelentes normas, pero si los operadores no están preparados para La práctica concreta. La práctica concreta, entonces seguramente vamos a fracasar. Entonces, la idea es que desde la sanción y hasta su implementación podamos adecuar también en tecnología, en edificios, en salas de audiencia, que son todas cuestiones que son necesarias para la implementación, y también la capacitación de los operadores. Y después vamos a comenzar, estoy segura, a ver los resultados a lo largo del segundo semestre de este año. También estamos en proceso de la reforma del Código Procesal Penal, y creo que eso también va a ser muy importante en términos de transparencia, con los mismos principios que venimos siguiendo tanto en el Código Procesal Civil como en el de familia. Y por otra parte, la creación de las oficinas judiciales, que son una parte esencial para que esos códigos funcionen, porque esos códigos tienen un principio fundamental, que es la centralidad de la actuación de los funcionarios judiciales, donde el funcionario judicial tenga que dedicarse a aquello para lo cual ha sido nombrado. En el caso de los jueces, decidir las causas; en el caso de los fiscales, investigar y acusar en los distintos delitos; y los defensores, ejercer la defensa, y no estarse ocupando de aquellas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento diario, el personal, si hay o no personal, si hay computadora, si la computadora funciona, si el sistema de grabación están dando, si tienen los insumos. Entonces, toda esa otra cuestión que es operativa para que el proceso avance y le llegue al juez de una manera clara, limpia, va a ser realizado por estas oficinas judiciales, para que el juez pueda dedicarse enteramente a tomar las audiencias, escuchar directamente a las partes, escuchar la prueba y tomar las decisiones. Doctora Fernanda Rosales, muchas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Bueno, los avances en materia de modernización, agilización, capacitación en la búsqueda de optimización del Poder Judicial, en boca de la presidenta de la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, la doctora Fernanda Rosales. Nueva pausa en el talión, en instantes volvemos. Y usted nos sigue a través de las redes del Ancasti, en el Ancasti OK. Usted puede visualizar todas y cada una de las emisiones del talión, y en esta oportunidad actualizando la información de lo que pasa en el Poder Judicial, en la política y también relacionada con la situación del PAMI y los médicos. Nos reencontramos la próxima semana, Dios mediante. Hasta entonces, y muchas gracias. Todos los días, aprovecha el impulso del Marcatón, el programa que apoya el consumo local y acompaña a los comercios con descuentos acumulables, financiación y beneficios. Compras mejor, pagas menos y disfrutas más. Hacemos Catamarca. Catamarca Gobierno.